Estimados, bienvenidos a la clase número 7 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Bien, en esta oportunidad vamos a referirnos a la situación de Codelco. Sin embargo, debo aclarar que el enfoque que le voy a dar a esta clase va a ser más bien exponer las operaciones metalúrgicas, que son las que yo considero personalmente las más relevantes o las más significativas. Ahora, los datos que tienen que ver con las divisiones de Codelco, con la producción total, anual, cómo ha sido su desarrollo en los últimos años, se los dejo a ustedes. Ya posiblemente lo veamos en algún momento, pero me quiero enfocar en las operaciones metalúrgicas porque son de un interés especial, porque de alguna manera nos muestran, nos abren un abanico de mucho potencial que tiene la minería. ¿Ya? Bien, tal como les mencionaba, me voy a dedicar a la parte metalúrgica, así que voy a simplemente reducir las operaciones de la mina a un solo proceso, ¿sí? Y nos vamos a referir específicamente a la historia de los sulfuros de Codelco. ¿Qué es lo que pasa? Este material que proviene de la mina y que son sulfuros, este material es procesado ya en una concentradora y son concentradoras que habitualmente están constituidas por un proceso de chancado, ya donde lo que hacemos es reducir el mineral, pero a un tamaño donde todavía lo podemos ver. Ya pasamos de rocas que son de 40 pulgadas, o sea, como de 1 metro, y lo dejamos en unos 3/4 de pulgada o estamos hablando de un poco más de 1 centímetro. ¿Sí? Bien, luego de eso, este material se envía a un proceso de molienda, en donde reducimos más el material hasta dejarlo convertido en un polvillo, pero un polvillo que ya es parte de una pulpa, es decir, se le ha adicionado agua, ¿ya? Por lo tanto, ya nos hemos, ¿cómo se llama? Ha pasado a un proceso que podríamos denominar hidrometalúrgico, ¿ya? Luego, este material, esta pulpa, pasa a un proceso de flotación, ¿ya? Lo vamos a explicar con más detalle en algún momento, pero lo que se aprovecha es una propiedad que tienen los sulfuros que son hidrofóbicos, ¿ya? Entonces, en un proceso donde mediante agitación y que se le aporte burbujas de aire, se logra hacer la separación del mineral de cobre, queda flotando en la superficie de unas celdas y este es capturado y es, ¿cómo se llama? Eh, Pasado a otros procesos, ¿ya? Y este proceso nos genera un par de situaciones, ¿ya? Nos genera el primer, vamos a decir, el primer desecho minero, ¿ya? En términos metalúrgicos, ¿ya? Que es el que nosotros conocemos como relave, ¿ya? Nos genera eso. Pero el producto de la planta de flotación básicamente es un concentrado, ¿ya? Concentrado de cobre. ¿Qué es lo que es? Simplemente es una pulpa o sea, es una pasta donde solamente tienes el mineral que tiene el cobre. En este caso, casi siempre mayormente calcopirita y coberina, calcosina y algunas otras cosas, ¿sí? Y otros contenidos extra, que ya vamos a ver por qué se los menciono como extra. Este proceso, estos procesos que nosotros acabamos de mencionar aquí, son los que se nos denominan por lo general como las plantas concentradoras, ¿ya? Luego que pasamos esta barrera, nos vamos a los procesos que están dentro de la fundición y nos encontramos con los procesos de fusión y conversión y el de refinado a fuego. ¿En qué consisten los procesos de fusión? Básicamente es tratar de romper la estructura del compuesto mineral, que en este caso, yo como les mencionaba, casi siempre es este compuesto. Es un sulfuro de cobre y fierro, ¿ya? Lo que se hace es romper esa unión, ¿ya? Mediante el calor. En otro momento vamos a explicar cómo funciona, ¿ya? Aquí aparece siempre como actor el famoso convertidor teniente.
Voy a marcar en rojo para que se entienda convertidor teniente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue diseñado en la división teniente de Codelco. Bien, luego pasamos a los procesos de conversión, donde lo que estamos haciendo es que una mezcla que nos queda medio contaminada de cobre con fierro es reprocesada para poderle sacar el contenido de hierro que está sobrando en ese, ¿cómo se llama? En el producto que sale del proceso de fusión, que se denomina metal blanco. Así que con ese nombre lo van a encontrar. Luego de esto, pasamos a un proceso de refinación a fuego. ¿Ya? ¿Eso qué es lo que es? Todo esto está ocurriendo en hornos. ¿Ya? Ese proceso tiene por objeto lograr la mayor pureza posible para el cobre, pero mediante la pirometalurgia, es decir, simplemente utilizando procesos que son con un gran o alto aporte de calor. ¿Ya? Bien, esto nos genera a nosotros el primer, vamos a decir, el primer producto metálico que podemos ver, ¿ya? Que es en este caso el cobre refinado a fuego, pero más bien se les conoce como ánodos, ¿ya? Ánodos de cobre. Tiene una forma bien particular, ¿ah? Es como un cuadrado, algunos creen ver una especie de camisa, ¿ya? Pero esa es la forma que tiene, es una, ¿cómo se llama? Es una placa de metal fundido que debe estar pesando como 400 kilos aproximadamente, si no me falla la memoria. Bien, y que maneja unos porcentajes de pureza bastante altos, ¿eh? Cercanos al 99%. Hay gente que dice 97, no, bueno, yo estuve en el teniente y decían que era 99 y algo. ¿Ya? Bien, esto que hemos anotado acá es lo que nosotros denominamos como proceso la fundición. ¿Sí? O sea, recuerden, la planta concentradora, ahora hablamos de la fundición. Este proceso de fundición también nos genera un subproducto. ¿Sí? Un subproducto que se denomina escoria. ¿Ya? Pero es un desecho. Es un desecho. Bien. Luego pasamos a los procesos que tienen que ver con la electrorefinación. Ocurre que el cobre anódico, esta placa que le dije que tiene como esa forma de camisa, es sometido a un proceso donde interviene el aporte de energía eléctrica, ¿ya? Y con el cual se logra la purificación, es decir, se disuelve el ánodo y se logra hacer un depósito electrolítico en unas placas especiales. Bien, el resultado de ese proceso es el producto estrella, que es el que más nos interesa a nosotros, ¿cierto? El cátodo. Aquí ya lo marco de una manera especial, donde hablamos de porcentajes de pureza de 9,9999% de pureza. O lo que es lo mismo de decir menos de 65 partes por millón de impureza. Bien, hasta aquí la historia anda más o menos, pero quiero que reparemos en algunas cosas. Del proceso fusión-conversión nos sale como subproducto la escoria, pero también nos sale otro subproducto, ¿ya? Que es un gas contaminante que es el dióxido de azufre. ¿Sí? Bien. Ahora, a nosotros nos pasa que del proceso de flotación, yo le dije que se genera un concentrado y lo vamos a marcar en azul. Este concentrado es vuelto a procesar, ¿ya? Vamos a decir que este concentrado se vuelve a procesar, lo vamos a colocar un asterisco acá para que se note que lo estoy retomando por aquí. Se vuelve a reprocesar en un proceso de remolienda y un proceso de flotación. Y esto nos genera dos productos, ¿sí? Nuestro concentrado de cobre que tanto queremos, ¿ya? Y que es el que va a dar a la fundición, pero además nos genera un concentrado de molibdenita.
resulta que la molibdenita es otro sulfuro de cobre y que queda adherido en el concentrado. Por lo tanto, lo que se hace, imagínense, no se envía directamente a la fundición, sino que se pasa por un proceso de remolienda. En otro momento vamos a explicar por qué hay que remolerlo, ¿ya? Y se le envía un proceso de flotación, en donde se hace la separación entre las calcopiritas y la molibdenita, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que produce Codelco? Lo que tenemos claro es el cobre, ¿cierto? Cobre como cátodo. Ese es nuestro resultado. Pero además produce concentrado de molibdeno. Ahora, pasa que la escoria de la fundición, que es una cosa, es un vidrio de color negro, ¿ya? Eso es la escoria. Este material, se han dado cuenta que aún le queda un porcentaje, habitualmente, si no me falla la memoria, anda cerca del 1% de cobre, que se ha quedado atrapado en este vidrio, ¿ya? Y como es un porcentaje muy alto, esta cantidad es enviada y redireccionada al proceso de molienda, perdón, al proceso de chancado. Y vean, es un desecho, pero que se regresa al proceso y se envía al chancado, ¿ya? Y pasa por estas mismas etapas hasta llegar otra vez a la fundición, ¿ya? Es decir, como bien, podríamos decir que es una especie como de producto que nunca se va del complejo minero metalúrgico, ¿ya? Es decir, se aprovecha porque es su contenido de cobre y se le aprovecha de seguir sacando el cobre que tiene. Bien, por otro lado, también dijimos que la fundición nos genera este subproducto que es un gas contaminante, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este gas, ¿ya? El dióxido, es pasado por una planta de limpieza de gases y que lo que genera a través de unos procesos que vamos a detallar en otro momento, más con la adición del agua, genera como producto el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, diríamos que Codelco también produce ácido sulfúrico, ¿ya? Ahora, nos encontramos con la siguiente situación, y aquí vamos a tener que revisarlo, y esto queda de tarea para ustedes. Antiguamente, del proceso de electrorefinación salían dos productos, el cátodo, y nos salía un barro anódico. Este barro anódico tenía porcentajes interesantes de oro, plata y otro tipo de metales de alto valor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que este barro que se genera en todas las divisiones, lo enviaban a lo que antiguamente era la planta, ¿cómo se llama? La división ventanas de Enami, y que ahora es división ventanas de Codelco, como expliqué en la exposición anterior. Bien, entonces veamos. Podríamos decir que hubo un momento en que Codelco también estaba produciendo, esto hay que verlo, oro y plata y otros metales. Ahora, también les quiero mencionar que no es lo único, ¿ya? También pasa que, recuerden que yo les dije aquí va a aparecer, y los dejamos marcados, apareció este concepto, convertidor teniente, ¿ya? Lo vamos a marcar por acá. Convertidor teniente. Esto es un invento ¿cómo se llama? De Codelco, ¿ya? Y que fue una labor bastante significativa de un conjunto de ingenieros que estuvieron trabajando en el teniente por ahí en la década o cercanos a la década de los 80, ¿ya? Si lo entendieran metalurgísticamente, se darían cuenta que es un tremendo invento. Bueno, resulta que Codelco también
vende esta tecnología, como son los dueños de la tecnología, y hay países que han contratado a Codelco para que les instale esta tecnología y le pagan las licencias que corresponden, ¿ya? Y Codelco también se dedica a hacer asesorías. Bien, por supuesto que hay muchas cosas más todavía. Quiero mencionar algo que ya deja de ser parte de este material que hemos visto aquí. Resulta que, perdón, voy a continuar con lo que estoy poniendo acá. Resulta que Codelco se encuentra con que tiene relaves, que podríamos decir algunos relaves que son antiguos, ¿sí? Y otros que son más modernos. ¿Qué es lo que pasa con los relaves antiguos? En este caso Codelco los está volviendo a procesar. ¿Por qué? Porque tienen muy altas leyes de cobre todavía, pero es cobre oxidado, o es un cobre que fue sulfurado y después se degradó. Eso lo vamos a explicar en otro momento. Y lo vuelve a repasar y lo ingresa a otros procesos donde se procesan los óxidos, ¿sí? Bien. Ahora, respecto a los relaves más modernos, Codelco también se dio cuenta de que, y se hicieron muchos estudios en algún momento, se dio cuenta que estos relaves aún guardaban un poco de cobre. Y unos ingenieros estuvieron observando lo que ocurría en las canaletas que iban conduciendo el relave hacia el tanque de relave. Y se percataron que cada ciertos remansos se producía una espuma. Fueron a investigar qué es lo que traía la espuma y se desayunaron que había cobre. Entonces, ahí uno se encuentra con la situación de que Codelco tiene un método de recuperación de cobre de su relave, o sea, lo vuelve a procesar, ¿ya? Y este nos genera también mediante una planta de flotación, pero vamos a decir que son un sistema distinto, mediante flotación, también logra generar un concentrado. Es decir, no pierde ese material. Ya, en el caso de esta región, en la división Salvador, está la planta de los amarillos, si mal no recuerdo, ¿ya? Donde hacen eso, y en las otras divisiones también hacen lo mismo. Bien, por otra parte, también nos vamos a encontrar con algo donde necesito hacer una excepción, porque aquí es un caso bastante especial. Resulta que ya no es Codelco, es Candelaria. Candelaria, su relave, que hasta aquí se parece mucho, ¿eh? Candelaria llega hasta acá nomás, hasta el concentrado. No procesa nada más, llega hasta el concentrado. El relave, Candelaria, se lo pasa a la empresa minera CAP. Y lo que hace esta empresa es tomar el relave, reprocesarlo y le extrae el cobre, el hierro magnético que tiene, ¿sí? Y genera un subproducto que en este caso es concentrado de hierro. Y devuelve el relave una vez que ya le ha retirado. Ese material anda en torno al 5% o hasta el 10% en el mejor de los casos, ¿sí? Eso va variando. Aquí tenemos el caso de Candelaria y la planta magnetita. La planta magnetita es de CAP y es la primera empresa de reciclaje minero que existe, ¿ya? Eso es lo que quería comentar respecto a la situación de Codelco. Espero haber dejado mucho tema de conversación para la sesión de Teams. Así que lo estoy esperando para el miércoles. Hasta luego.